Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el profesor Eduardo Monroy y me complace estar con ustedes el día de hoy. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, usar el cubrebocas correctamente, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito para esta sesión es conocer el territorio fragmentado, el centro más allá de los mexicas. Además, identificar los señoríos huastecos y los totonacos. Para ello, necesitarán los siguientes materiales: cuaderno para hacer anotaciones, lápiz o bolígrafo, regla y colores. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Antes de iniciar, compartiré con ustedes un artículo de Rosalba Quintana Bustamante y Elisa Zaragoza Quintana, titulado Un regalo de Totonacapan para el mundo. ¿Se imaginan qué puede ser? Les va una pista. En la actualidad, es una de las especias más cotizadas en el mundo por su aroma, tanto que es la segunda más cara después del azafrán. ¿Saben de qué especia hablamos? Descubrámoslo. La vainilla es una orquídea originaria de México, particularmente de la región del Totonacapan, la cual, por sus condiciones climáticas y el tipo de suelo que la caracteriza, es ideal para su desarrollo. Hoy en día, dicha zona comprende los límites de los estados de Puebla y Veracruz, sobre la Sierra Madre Oriental, así como la planicie costera de Papantla, entre los ríos Cazones y Tecolutla. Los totonacos fueron los primeros en aprovechar las virtudes aromáticas y culinarias de la vainilla. Para ellos, esta orquídea representó un papel fundamental en sus vidas cotidianas, rituales y relaciones comerciales. Por ejemplo, para cuando el Totonacapan fue sometido por los mexicas, uno de los tributos que más se les exigió fue la vainilla, ya que con ella agregaban sabor a diversos alimentos y bebidas, principalmente al chocolate. Para obtener la vainilla, los totonacos esperaban a que la orquídea fuera polinizada naturalmente y diera su fruto, pues solo entonces podían recolectar las vainas. Dado que en su estado maduro es verde, los totonacos exponían los frutos al sol sobre lienzos para que se secaran. Ya cuando estaban lo suficientemente calientes, se arropaban con mantas para hacerlas sudar y adquirían una textura rugosa y el color café oscuro que la caracteriza. A este proceso se le conoce como beneficiado. Entre los totonacos, la vainilla fue muy respetada también porque formó parte de su visión del mundo. Incluso existe una leyenda en torno a la planta, ya que al momento de cosecharla y beneficiarla, realizaban algunos rituales y ofrendas como agradecimiento al señor del monte Quihuitgolo, concepción que todavía pervive entre algunos vainilleros totonacos. Asimismo, fue un producto muy cotizado en toda Mesoamérica. Las primeras noticias que se tienen de ella se remontan entre los años 1427-1440 de nuestra era, periodo en el que los totonacos se encontraron bajo el dominio de los mexicas. En el idioma totonaco, vainilla se dice xanat, que significa flor recóndita. Entre los zoques popolucas, al sur de Veracruz, se dice tlilxochitl, y entre los mexicas se le llamó tichmoya, que significa flor negra. La primera ilustración de la vainilla, luego del arribo de los españoles, apareció en 1552 en el Códice de la Cruz Badiano, conocido también como Libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos indígenas, elaborado por el médico indígena Martín de la Cruz. Los ingleses y franceses particularmente le dieron a la vainilla nuevos y variados usos, en especial en la perfumería, la gastronomía y repostería, que le dio lujo y ostentosidad a la pastelería francesa de Luis XVI en el siglo XVIII, como colorante y planta medicinal.
Hasta aquí la lectura. Interesante cómo este producto se ha mantenido hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Conocías su origen? Ahora saben la historia de uno de los sabores favoritos de nuestra gastronomía. Iniciemos por ubicarnos espacial y temporalmente. La costa del Golfo de México es una rica zona de vestigios arqueológicos de diversas culturas. Esta región abarcó la totalidad del actual estado de Veracruz y partes de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. La contrastante geografía de la región albergó un conjunto diverso y cambiante de múltiples grupos étnicos y lingüísticos a lo largo de más de 3 milenios. La costa del Golfo se caracterizó por un clima caluroso con lluvias estacionales. Se desarrollaron comunidades fundamentalmente agrícolas que complementaron su dieta con la pesca en las lagunas y ríos y la caza de animales como venados. Como recordarán, en la parte sur de esta zona y en el periodo preclásico se desarrolló la cultura olmeca. Más tarde, para el periodo clásico, el Tajín fue uno de los sitios que dan muestra del desarrollo de las culturas en esta zona. Para el periodo denominado postclásico, ubicado temporalmente entre el 900 y 1521 de nuestra era aproximadamente, la movilidad poblacional y la caída de las grandes ciudades capitales dio paso a la conformación de nuevos asentamientos. Dentro del posclásico hubo dos pueblos que destacaron, los huastecos y los totonacos, quienes se desarrollaron en un amplio espacio geográfico desde la costa y llanura costera hasta las sierras de la zona del Golfo de México. Empecemos con el pueblo totonaco. Para los primeros años del periodo postclásico, los totonacos ocupaban una zona que se extendía desde la desembocadura del río Tuxpan hasta el río de la Antigua, abarcando una amplia franja de la Sierra Madre Oriental y se extendieron hacia parte de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz. Desde entonces y hasta la llegada de los españoles, se asentaron en un territorio que corría por la costa entre los puntos señalados y tierra adentro. Sobre el origen de los totonacas hay pocos datos. Sin embargo, de acuerdo con la antropóloga Victoria Chenot, una versión los ubica como procedentes de la costa del Golfo de México. Mientras que la más extendida, basada en Fray Juan de Torquemada, plantea que llegaron procedentes de la Sierra Norte de Puebla. En esta versión, se establece que el pueblo totonaco llegó tardíamente a la zona central de Veracruz entre el 750 y 800 de nuestra era, procedentes de tierras altas, a través de la Sierra Poblana y que se establecieron en la zona montañosa, la llanura costera y la misma costa. Hacia el siglo IX de nuestra era, habrían arribado a la zona del Tajín, donde incluso se cree que pudieron vivir alrededor de 100 años. Esto se cree por la influencia estilística que se advierte en la construcción de algunos edificios posteriores. Se asentaron cuando esta ciudad estaba en pleno desarrollo, pero como recordarán, durante el siglo XII comenzó el declive de la gran ciudad del Tajín y fue abandonada durante el siglo XIII. Este hecho dejó un vacío de poder en el área, mismo que permitió el surgimiento de centros prósperos en el Totonacapan. Un ejemplo de esto fue la ciudad de Zempoala. La presencia tolteca en la zona, que había fortificado poblaciones, fue quizá la causa de que los totonacos fueran empujados a vagar constantemente de un lugar a otro entre la sierra y la costa, según el antropólogo Lorenzo Ochoa. Pese a ello, en las partes altas lograron conformarse importantes establecimientos como Tuzapan, en la meseta del Chicualote, con una gran planeación urbanística, calles empedradas, drenaje y grandes construcciones inspiradas en el Tajín, pues utilizaron columnas, frisos y cornisas. Como mencionamos, la ciudad más notable fue Zempoala, la cual se dividía en barrios con palacios, templos y plazas. Fue una ciudad bastante rica, dado su sistema de intensificación agrícola, que alcanzó una población de alrededor de 20,000 habitantes. Destacan en su arte motivos geométricos,
figuras naturalistas, estilizadas, que reproducen mamíferos o peces. Se sabe que sus deidades principales eran el sol, la luna y el maíz. La lengua totonaca pertenece a la familia totonacana y es parte del tronco macromaya. Su organización social y política, como en el resto de Mesoamérica, estuvo estratificada. Durante el periodo postclásico, el Totonacapan llamó la atención del pueblo mexica, pues veían un extenso y fértil territorio donde se producía maíz, algodón y la valiosa vainilla. La Excantlatoloyan, o Triple Alianza, emprendió entonces la conquista del Totonacapan y tras el sometimiento del pueblo totonaco, sus recursos naturales, textiles polícromos, llegaron a Tenochtitlan en forma de tributo. La dominación mexica se estableció primero en la porción sur del Totonacapan, controlando los importantes centros de Cuiahuistlan y Zempoala. Durante el gobierno de Moctezuma II, conquistaron la localidad de Papantla y otros pueblos totonacas de la Sierra Norte de Puebla, con lo que casi todo el Totonacapan quedó bajo su control. Los totonacos tenían diversas costumbres, como la deformación craneana, mutilación dentaria, tenían tumbas individuales y colectivas, tenían conocimiento del calendario y la astronomía. Conozcamos más sobre su cosmovisión con quienes en la actualidad han preservado esta cultura a través del siguiente video. El quechquemitl que portan las mujeres totonacas es un espejo del universo. Un mapa cósmico dividido en el inframundo, la superficie terrestre y la bóveda celeste. En medio está la tierra. Tierra donde crecen los frutos, las plantas y los animales. Es ahí donde la fertilidad agraria y humana se muestran. La olla de donde sale el tallo es el vientre de la tierra como fuerza reproductora. El árbol florido es vértice del quechquemitl totonaco y origen del mundo humano. A partir de ahí se despliega la vida. Alrededor del árbol en flor vemos a los animales del monte andar y cantar al universo. En este mundo de en medio, la tierra divide y comunica. Es así que las fuerzas del inframundo subirán y las del cielo descenderán en un flujo eterno que es el Malinali, un movimiento que lleva las esencias de un plano a otro. El cocol, como lo llaman los totonacos, tiene la forma de un xonecuili o doble espiral y es el remolino de agua y del viento. Trae las lluvias buenas y malas que vienen del mundo de abajo. Es el viento fuerte que destroza milpas y levanta las casas. Es Atzini, que viene del mar, el dios huracán, un gran remolino cuyo girar es resultado de la confluencia de dos principios, el cálido de las tierras bajas y el frío de las tierras altas. El remolino de agua también es Sirena, Selemán, la diosa totonaca que vive en los manantiales, arroyos y ríos, en el agua terrestre. Dispensadora que nace de la tierra y que debe venerarse para que no provoque con su furia inundaciones y tempestades. La lluvia, el trueno y el viento son dioses totonacos que cuando toman cuerpo en el quechquemitl lo hacen como figuras de remolinos. Con su eterno girar delimitan un ámbito del cosmos que reconocemos como inframundo, lugar de abundancia y fertilidad, espacio de las fuerzas femeninas y reproductivas del mundo mesoamericano. En este universo, el paso de la estación de secas a lluvias es anunciado por el croar de las ranas, animales de agua que permanecen en la cima de los cerros, cerca del cielo del que caerá la esperada lluvia.
Por eso en el mapa de los planos del mundo, el cielo se llena de ranas, pequeños compañeros que narran la división del año en periodos agrícolas. El mapa del cosmos, bordado en el Xquemitl, lo portan las mujeres totonacas adultas, mujeres madres que al vestir el textil se convierten ellas mismas en el universo que llevan puesto, mujeres fértiles, mujeres cosmos. Esta estructura básica del cosmos se repite de la misma manera en los altares de la fiesta del costumbre. El arco y sus estrellas hacen las veces de bóveda celeste, al tiempo que la superficie de la mesa donde se colocan las ofrendas es la tierra. Por eso, cuando el curandero se sienta en una pequeña silla y ofrece sobre el piso las ofrendas, lo hace en el espacio de abajo de la mesa, es decir, a las entidades frías mortecinas y reproductoras del inframundo. Por otra parte, la cultura huasteca floreció entre los años 900 y 1200 de nuestra era, en los actuales estados de Veracruz y San Luis Potosí. De acuerdo con el arqueólogo Lorenzo Ochoa, se expandieron por la costa entre los ríos Tuxpan y Pánuco, y de ahí por la cuenca del Tamesí para bordear el río Verde y las sierras bajas al oeste de Ciudad Valles y hacia el sureste con Querétaro, la parte oriental de la Sierra de Hidalgo y la cuenca baja del Tuxpan. Sobre el arribo a esa zona hay dos planteamientos. Algunos señalan que provinieron del sur y otros de los pueblos migrantes del norte. De acuerdo con el arqueólogo Lorenzo Ochoa, es más la filiación mayense de los huastecos. Incluso su lengua pertenecía a la familia lingüística maya. Al inicio del periodo posclásico, los asentamientos huastecos eran dispersos y no tenían grandes centros políticos religiosos. Hacia el siglo XV, la expansión mexica llegó por el sur de la Huasteca a Tuxpan, lo que permitió un intercambio de influencias culturales entre estos grupos. Adoptaron algunas deidades y expresiones artísticas, pero también hubo sujeción ante ellos, pues muchos pueblos huastecos tuvieron, como muchos otros, que pagar tributo a México Tenochtitlan. La organización social se sustentaba en jerarquías. Líderes religiosos, artesanos, escultores, sacerdotes, comerciantes y campesinos. Entre los grupos había tributo y, de acuerdo con la posición social, tenían ciertos privilegios. Poseían una gran producción agrícola que les permitía el intercambio con otros grupos. También se dedicaban a la pesca y comerciaban con cerámica, plumas y caracoles tallados. Dentro de sus costumbres estaban la práctica de la deformación craneal, enterraban a sus muertos en tumbas o bajo sus casas, practicaron el sacrificio por flechamiento y desollaban a los enemigos. Para el posclásico, igual que los totonacos, tuvieron una gran influencia de la cultura tolteca y se incrementaron los nexos con Tula. Esta influencia se comprueba con la arquitectura huasteca de sitios como Tepetzintla, Tamuín o Castillo de Teayo, y a su vez en Tula se ha localizado cerámica con características del pueblo huasteca. Tantoc fue su ciudad más importante. Durante el siglo X, varios de los centros huastecos como Tabuco, Tanguijo, Cacahuatengo y Metlaltoyuca crecieron hasta convertirse en poblaciones que contaban con plazas y estructuras rectangulares. Su auge corresponde al periodo. Sin embargo, aunque sus cosechas eran abundantes en maíz y algodón, nunca alcanzaron el desarrollo suficiente para ver nacer ciudades-estado. La cerámica huasteca se caracteriza por su estilo peculiar.
vasijas con forma de tetera, su manejo de colores como el crema, negro y blanco sobre guinda y negro sobre crema o sobre blanco. Fue en la escultura donde el arte huasteco adquirió su originalidad y belleza, que se caracterizó por el tratamiento estilizado de las formas del cuerpo humano, como la que ven en pantalla. Esta es nombrada adolescente huasteca, procedente de la zona El Consuelo. Mide poco menos de 1,5 metros. Los huastecos dominaron el arte de esculpir diversas rocas locales y foráneas, para crear esculturas, adornos, armas y herramientas. Destaca también su pintura mural. Ahora les invito a ver y escuchar un video sobre el mito fundacional del pueblo huasteco. En la Huasteca veracruzana, los nahuas antiguos contaban la historia del nacimiento del muchacho Maíz. Se dice que había una muchacha que iba al pozo para llenar su olla de agua. Una piedra llamó su atención. Al ponerla en su boca, quedó embarazada. Así que tonate, no para explicar qué pesque no para conet, qué pesque no para conet, qué pesque sepa lo que chipil, qué pesque. Después, no para itonana, ya cualani para que pesque no para conet. Bueno, pero que agua no para explicar, que es para cánica que cuento no para conet, para nada más la catía. Aquí no que es li nada más, ascanti que escapas ni con él, nada más ni mixtis. Que es li para y tonana. Y para tonana pues mumac valor que mixtis ni para con él. Que mixtis, o aunque toca to pase cuahuitlicin la que ne caltena, pase cuahuitlicin la que toca. Y chicuestia, no para tenanse. Ya que tlachiato campa que toctum pensaron para que era más tlachiato campa que toctum va con él. Que tanto para san campa que toctum va con él, que tanto para esto miak pilchivitzi como el esquía chamán toctum va con él. Aunque no esto no para upichpil, esto que ni guaya. Aunque no que ni sli, ¿quién cashin tlacuá? Cinque piatlen que quase. ¿Cuántos piatlen que quase? ¿Cuántos santlema chtikwa? Shiwit santlema chtikwa. Piatlen que quase. Pero nama tonana, nama te chiwas tlenane mis nawats. Nani neki para nechiwili favor. Tlat pisto que pega ese pedazo lugar, ese pedazo tlali. Xintlali tlanehme matlanem panchihuaca. Bueno, nama xigintlali tlanehme, xigintlali no patutlaime para maquichihuat tlacoyuctli capamit maquichihuat para lugar campa titlanem panchi. Mustla na nias nepa campa chitok no pa tlacoyuctli na nias, pero nano mocawate axcanon papas tonan, nano mocawate nepa. Y tonana pues que en el toquile que no que cheque, noche sesta que ni mac, noche cristianos. Para que pisquetlen que cuase, Juan llega para esquí. Para que pisquetlen que cuase, Huayeca nama ni simple, tojuante llega tismaustilia. Llega tlascamatelía, llega tlalana, llega ticajope, porque ashkan tiene que matlan.
Guayeca para tiquilías conetzi, porque con huertito se tlacatki, conetzi, llega tiquilías chicomexochi conetzi. Chicomexochitl, ni tlatoctli, ni ya no techmaca fuerza para tiostoque, para tiospaquise, para temistotice, para tihuicase, para no chitlaman. Techmaca fuerza ya ni, pues para no parte ni machilia. De como mona cayó como eso. Porque traían a este pie fuerza. Pie fuerza, ¿no? Hoy estudiamos dos pueblos del periodo posclásico, los totonacas y huastecos. Ambos compartieron un entorno físico que se caracterizó por su abundante vegetación y fauna, con clima tropical lluvioso, mismo que favoreció la producción y recolección de los alimentos. Los ríos, además de ser una fuente para la alimentación, fueron el medio que permitió el comercio de mercancías y el intercambio cultural con otras regiones. Estos, como otros pueblos, fueron sometidos por el poderío mexica, al convertirlos en sus tributarios, en especial el algodón y la vainilla. Igual que el resto de las culturas mesoamericanas del posclásico tardío, se someterían a un cambio cultural debido a la llegada de los españoles. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Elaboren una historieta con uno de los mitos fundacionales de la cultura totonaca o huasteca, como el mito del muchacho del maíz. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. Además, como mencionamos en la lectura, existe gran variedad de mitos totonacos y huastecos. Te invitamos a leer alguno y compartirlo con tu familia. O tal vez, en tu entidad, a través de la tradición oral, tus familiares puedan platicarte alguno. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.